Presentación final para el curso de diseño emocional. Todo proceso de investigación que suele ser bastante divergente y basándonos en el encargo entregado por las profesoras la semana 3, comenzamos la investigación basándonos en referentes de diseño antropomorfo de las culturas prehispánicas y con ello fuimos derivando hacia la pieza central de este desarrollo, que será, en este caso, la vasija silbadora, un instrumento de gran relevancia en diversas culturas originarias sudamericanas. Nuestro proyecto busca entonces narrar una historia evocando la cultura ancestral precolombina, pero combinándolo también con lo cotidiano, más en este caso yendo más allá de la funcionalidad y enriqueciendo la experiencia del uso del objeto a través del sonido. Vasijas silbadoras. Estos instrumentos trascendían lo meramente ornamental para convertirse en portadores de narrativas musicales únicas, siendo muchas veces no solamente un elemento musical, sino también un objeto ceremonial. La gracia de estas vasijas es que tienen un mecanismo interno que es imperceptible desde el exterior, mediante el cual dejan pasar el aire a través del contenido, en este caso del líquido que contiene la vasija, emitiendo un sonido bastante orgánico que asemeja, en este caso, al canto de un ave. Otra de las gracias de estas vasijas silbantes es que su sonido cambia según el área del contenedor y la cantidad del contenido. La preservación de estas vasijas silbadoras va mucho más allá de la mera conservación de objetos antiguos. Implica también salvaguardar una forma de expresión cultural. Estos instrumentos no solo eran utilizados para ceremonias y rituales, sino también para conectar a las comunidades con sus mitos, tradiciones y el entorno que los rodeaba. En el fondo, un esfuerzo por mantenerse conectados a la espiritualidad en la vida cotidiana, a través de la conexión con el presente. Algunos referentes de antropomorfismo. Como bien sabemos, las culturas ancestrales tenían una fuerte conexión con lo divino y lo mitológico. Y una de las maneras que tenían para sentirse cercanos a estas entidades era personificarlas, poniéndole características humanas, antropomorfas, a los objetos que utilizaban para sus ceremonias y para el uso cotidiano. Tal como en la psicomagia, en donde se pretende invocar algo de lo inmaterial hacia la materia, el antropomorfismo en el diseño implica la proyección de cualidades humanas, no necesariamente físicas o biológicas, sobre objetos supuestamente inanimados. ¿Se puede sentir apego o alguna emoción por un objeto completamente inanimado? Quizás sí, pero sería más complejo que en el caso contrario. Y aquí lo interesante y la razón del antropomorfismo. En la última instancia, el antropomorfismo en el diseño trasciende la mera estética visual para convertirse en una forma de comunicación entre lo humano y lo creado. Ya sea en la mitología o en el diseño contemporáneo, la atribución de las características humanas a lo no humano continúa siendo una herramienta poderosa para comprender, relacionarnos y dar sentido al mundo que nos rodea. Contexto y estado del arte del antropomorfismo en la actualidad. Aquí podemos ver algunos objetos de uso cotidiano como utensilio de cocina, ¿verdad? Que no necesariamente tienen características humanas, pero sí de seres vivos, que también se considera antropomorfismo. Definición del proyecto en base al contexto anterior. Este proyecto busca crear un puente entre el pasado y el presente, combinando esta esencia sonora de las culturas originarias sudamericanas con la vida cotidiana contemporánea, respetando y honrando la riqueza cultural de ambas comunidades y también aportando calma, ¿cierto?, a esta vorágine que nos contiene, de la cual a veces nos cuesta un poco salir.
Este proyecto no solo aspira a ser funcional en la vida diaria, sino a convertirse en un testimonio vivo de la rica herencia cultural que nos precede. Tomando como base algunos referentes de instrumentos aerófonos, principalmente, es decir, aquellos que emiten sonido a través del paso del aire, basándonos en materialidades cierto orgánicas, como en este caso la greda, la cerámica, y sus formas principalmente curvas, ¿verdad? Evocando lo orgánico, lo natural, fue que decidimos comenzar nuestro desarrollo de propuestas. Este instrumento que podemos ver acá es una ocarina que nos pareció interesante como versión, porque hay varios tipos de ocarina, pero este diseño nos pareció interesante para, como en el fondo, actualizarlo, combinándolo en este caso con la vasija, que es el objeto de uso cotidiano. La morfología que nos inspiró en este caso, como mencionaba anteriormente, las formas curvas, orgánicas, ¿cierto? Los detalles meticulosos que dan vida y nos conectan y evocan, ¿cierto? Esta cultura ancestral en la que había tiempo y se le daba espacio a la contemplación, ¿verdad? Lo que Santo Tomás de Aquino llamaba el ocio santo, algo que hoy día se conoce, ¿cierto?, como conciencia plena, quizás mindfulness, tan necesario para la salud mental. ¿Y qué mejor manera de conectar con el presente a través de lo cotidiano? Aunque está arraigada en la herencia ancestral, nuestro objeto no busca ser una reliquia, sino más bien un compañero en el día a día. Su funcionalidad se integra de manera armoniosa en la rutina moderna, recordándonos constantemente la conexión entre el pasado y el presente. La fusión de estos elementos sonoros, morfológicos y ancestrales trasciende la mera creación de un objeto. Este objeto se convierte así en un viaje a través del tiempo y las emociones, trayendo al presente lo ancestral. Proceso de ideación, desde los croquis hasta el prototipado. Tomamos como inspiración el decantador de vino porque es como una joya contemporánea, ¿cierto? Que trasciende esta simple función de oxigenar y purificar el vino y se convierte en mucho más que un accesorio en el acto de la celebración, ¿cierto? Nuevamente conectando a través de la experiencia cotidiana, ¿cierto? Como con algo sublime, ¿cierto? Con algo sutil que está un poco más allá de la experiencia humana, sino que conecta incluso con esta parte un poco más espiritual. Su forma orgánica en este caso se convierte en el lienzo inicial para una nueva expresión geométrica avanzada, combinada, fusionada con este poder del sonido, ¿verdad? Para transformar este acto de beber en una experiencia sensorial totalmente única. Los seres humanos estamos llenos de rituales, ceremonias, ¿cierto? Poner la mesa, poner los cubiertos, poner las copas. Si el acto de beber, por ejemplo, fuera meramente funcional, bastaría con beber de la botella, ¿cierto? Pues no, los seres humanos necesitamos de objetos que le den como una alteza, ¿no? Una mirada superior a todos los actos cotidianos que hacemos diariamente. Y el caso de el decantador de vino no es la excepción. En este caso, tomando su forma orgánica como inspiración, con sus líneas orgánicas y elegantes, ¿cierto? Nos sirvió como punto de partida para esta exploración que quisimos llevar a nuevas alturas, creando a través de esta geometría, ¿cierto? Una evolución avanzada, ¿cierto? Para estos rituales contemporáneos. Así como la vasija silbadora prehispánica es capaz de, a través de dejar pasar el líquido y el aire, emitir sonidos similares a los de un ave, nosotros quisimos también emular esta función, pero actualizando la forma, ¿verdad? Con todos los conceptos previos que revisamos del antropomorfismo, el diseño emocional, ¿cierto? Y todo el bagaje cultural de los pueblos originarios prehispánicos. El objetivo entonces es crear con esta fusión un ritual sonoro único, ¿cierto? Que evoque y traiga los sonidos ancestrales a la mesa contemporánea.
¿Cómo fue nuestro proceso creativo? Aquí podemos ver algunos croquis iniciales hechos a mano alzada para previsualizar una posible idea a modo de prototipo inicial de baja resolución. Luego de un proceso de divergencia en el que revisamos distintas formas posibles, decidimos quedarnos con el dibujo que se aprecia a mano derecha, que pretende evocar dos aves y contener el líquido haciendo como estas veces de vasija silbante, ¿verdad? En la medida que deja pasar el aire por sobre el contenido. Desarrollo del prototipo morfológico. Primeras versiones de la forma. Luego de experimentar con diversos materiales, entre ellos greda y plasticina, se decidió hacer un prototipado a escala de cómo podría verse este decantador de vino con una gráfica inspirada en la artesanía en greda de Quinchamalí. Para terminar, hicimos un fotomontaje de la pieza a escala superpuesta en un chef sirviendo una copa de vino para, para ver cómo se podía representar esto en la realidad. Nos parece, dicho sea de paso, que esto obviamente termina en una versión de concepto, pero que si lo lleváramos a la realidad, sería interesante, quizás también a través de elementos biométricos, ¿verdad? Como podría ser a lo mejor algún sensor, quizás podríamos medir la emoción de la persona al utilizar este objeto. Quizá podríamos tal vez conectar la sonoridad con alguna emoción y se volvería mucho más interactivo, ¿verdad? Y podríamos incluso aplicar algunas de las herramientas vistas para medir qué tan emocional puede llegar a ser un diseño. Muchas gracias.